A través de esta tubería llega el agua a una de nuestras grandes ciudades, agua que sale de otro embalse, también grande, recorre kilómetros a través de tuberías, llega a nuestra casa, donde la usamos para lavar la ropa, por ejemplo, y luego a través de otra tubería llega a la depuradora para devolverla a su entorno natural. Es un camino largo y complejo. Río, embalse, tubería gorda, tratamiento, tubería gorda, tubería, grifo, o cisterna, o ducha, tubería, alcantarillado, tubería gorda, depuradora, tubería gorda otra vez, y al río. Es un circuito largo y costoso. Miles de kilómetros de tuberías, conducciones, colectores. La administración local gestionando esta infraestructura, calculando necesidades, ocupándose del mantenimiento y preocupándose por lo imprevisible. Un servicio que está en funcionamiento 24 horas al día y 365 días al año. Captar agua, distribuir agua, recoger agua, tratar agua y devolver agua. Si queremos que este servicio sea de calidad y sostenible, se precisa personal técnico competente y especializado, recursos económicos para hacer frente al mantenimiento, reposición y, en su caso, ampliación de las instalaciones, y una buena gestión del servicio por parte de los entes abastecedores, captando, tratando y devolviendo agua al río en las mejores condiciones posibles. ¿Somos conscientes de lo que cuesta todo esto? Recordemos que por unos 2 euros tenemos 1000 litros de agua en casa de excelente calidad y a nuestra disposición en cualquier momento, y que una vez empleada es recogida, convenientemente tratada y devuelta a los ríos de forma que estos puedan albergar sus ricos ecosistemas. Sí, es un sistema complejo que hemos de actualizar constantemente para garantizar su eficiencia. Siendo conscientes de lo que vale tener agua de excelente calidad en casa, estaremos en la vía de usarla en la medida necesaria y de entender que tiene un coste que, si no se abona por su uso, deberemos pagar entre todas y todos.